es un viernes atípico, porque no es el cuarto, sino que es el quinto. Pues sí. Pero al final igual da que sea el cuarto que el quinto. Vamos a empezar un nuevo ciclo para esas charlas de los cuartos viernes y también está tomando el Papa Francisco y trata de vicios y virtudes. Y la introducción que hizo a este ciclo la llamó así, Custodiar el corazón. Es un título muy hermoso porque el corazón lo tenemos que cuidar no solamente físicamente, que también, sino también desde el punto de vista espiritual. Y es un ciclo de catequesis sobre el tema de los vicios y las virtudes, que tenemos de las dos cosas y por lo tanto hay que saber distinguir bien para ir poco a poco purificando nuestra propia vida. Se refiere en primer lugar, como tienen ahí, a la dinámica del mal, cómo actúa el mal, cuál es su modo de proceder, y se va al capítulo 1 y 2 del Génesis. A través del relato de los primeros padres presenta justamente la dinámica, el modo de actuar del mal y de la tentación. Estamos en el paraíso terrenal y en el cuadro aquel idílico que presenta el libro del Génesis, del jardín del Edén, aparece un personaje que se convierte en el símbolo de la tentación. Y ese personaje es una serpiente, y es una serpiente que seduce. Y comenta el Papa de una manera para que veamos cómo a veces viene la tentación. La serpiente es un animal insidioso, no es un animal aparatoso, ¿no? No es como un caballo, como un león, se mete por donde uno menos espera, no te das cuenta, de pronto ves, pero si hay aquí una serpiente, ¿no? Y ni sabes por dónde ha pasado ni por dónde ha venido, porque pues es una característica de este animal y por eso lo coge el autor del libro del Génesis, justamente para representar el mal. La serpiente es un animal insidioso, se mueve lentamente, se desliza por el suelo y a veces ni siquiera notamos su presencia. A veces no sé si les ha pasado alguna vez en el patio de su casa, pero ¿por dónde ha pasado? ¿Por dónde ha pasado este animal, no? Ni cuenta. Ni siquiera se nota su presencia, porque ni chilla, ni rebuzna como los burros, ni canta como los gallos, sino que va en silencio. Porque es silenciosa y consigue camuflarse muy bien con el entorno por donde va, de tal modo que a veces es muy difícil descubrir por dónde va una serpiente, ¿no? Se mete ahí entre las hierbas, se mete por un agujero, como si desapareciera. Y sobre todo por esta especie de ser un animal insidioso, no aparatoso, es peligrosa. La encontramos sin darnos cuenta. Cuando inicia su diálogo con Adán y Eva, demuestra también ser una refinada dialéctica, es decir, poner para confundir una dialéctica que te lleva justamente por donde no quieres.
Y dice el Papa muy graciosamente, comienza como se hace con los malos chismes, con una pregunta maliciosa y una pregunta que no es verdad. ¿Es verdad que Dios os ha dicho no comerás de ningún árbol del jardín? Esto no se lo había dicho Dios a Adán y Eva. Comerás de todos los frutos del jardín, solo no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero no, fíjense la pregunta, cómo es insidiosa y, como decir, amplía a todos los árboles lo que el Señor dijo solamente de uno. Exagera. Es verdad que Dios os ha dicho no comerás de ningún árbol del jardín. La frase es falsa. Es falsa. En realidad ofreció Dios al hombre y a la mujer todos los frutos del jardín, excepto los de un árbol concreto, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces hay que subrayar esta especie de insidia que tiene el maligno para meterse en la vida. Esta prohibición no pretende prohibir al hombre el uso de la razón, como a veces se malinterpreta, sino que es una medida de sabiduría la que Dios le puso al hombre, una medida de sabiduría, como si dijera, reconoce el límite. Podrás comer de todos los árboles, menos de uno, reconoce el límite. No te sientas dueño de todo, porque el sentirse dueño de todo es un acto de orgullo y el orgullo es el principio de todos los males. Cuando una persona es orgullosa, le pueden venir todos los males, casi incluso sin darse cuenta. El relato dice que Dios coloca a nuestros primeros padres como señores y guardianes de la creación, pero quiere preservarlos de la presunción de omnipotencia, de hacerse dueños del bien y del mal. Y por eso les pone una prohibición de una sola cosa. Pero la intención va por ahí. No te creas omnipotente, no te creas dueño del bien y del mal. Esta es una mala tentación, el creerse dueños del bien y del mal, que aún ahora se trata de la insidia más peligrosa que puede meterse en el corazón del hombre y de la mujer. El creernos dueños del bien y del mal. Y cuando uno se cree dueño del bien y del mal, él mismo, ella misma, pone el mal donde quiere y el bien donde le da la gana. Entonces debemos cuidarnos muchísimo de que entre en el corazón esta insidia de creernos dueños del bien y del mal y de ser nosotros los que dictamos qué es el bien y qué es el mal. Como sabemos, Adán y Eva no fueron capaces, y lo de incapaces, fueron incapaces, pero mejor no fueron capaces de resistir la tentación de la serpiente. No fueron capaces. ¿Por qué? Pues vamos a ir viéndolo. La idea de un Dios no tan bueno, de un Dios que quería mantenerlos sometidos, se coló en sus mentes y en su corazón. Y de ahí vino el colapso de todo.
Pronto los primeros padres caerán en la cuenta de que así como el amor es premio en sí mismo, el mal es castigo en sí mismo. Cuando hacemos el mal, nos castigamos por el mero hecho de hacerlo. Lo mismo que cuando hacemos el bien, nos beneficiamos, nos hacemos buenos, benefacere, hacemos el bien justamente acoplando todo nuestro corazón y toda nuestra vida a ese bien que hacemos. No necesitarán los primeros padres los castigos de Dios para darse cuenta de que han obrado mal. Serán sus propios actos los que destruirán el mundo de armonía en el que habían vivido sus primeros días o meses, no sabemos cuánto les duró. Se creyeron semejantes a los dioses y llegó un momento en que se dieron cuenta de su realidad. Estamos desnudos. Es una manera no de desnudez material, sino de desnudez interior. ¿Dónde está ese poder? ¿Dónde está esa prepotencia? ¿Dónde está? Se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y de que también tenían mucho miedo. Porque cuando la soberbia penetra en el corazón, entonces ya nadie puede protegerse de la única criatura terrenal capaz de concebir el mal, es decir, del hombre. Cuando es hombre decimos hombre y mujer, ¿no? Es decir, cuando la soberbia penetra en el corazón, difícilmente te puedes defender de la persona soberbia. Siempre tratará de destruirte, justamente por su soberbia. Hace el Papa unas reflexiones que me parece que nos vienen muy bien. Con estos relatos, la Biblia nos explica que el mal no comienza en el hombre de forma estrepitosa, con mucho ruido, con mucha... no. Entra como la serpiente insidiosamente. No entra cuando se consuma, es decir, cuando se hace un hecho malo, sino que se hace un hecho malo porque ha ido entrando sin darnos cuenta la maldad. Ha ido entrando otra vez insidiosamente. El ejemplo de la serpiente es muy bueno. Ha ido entrando insidiosamente. Cuando el hecho ya se ha consumado, no entra cuando el hecho ya se ha consumado, sino mucho, mucho antes. Cuando se comienza a entretenerse con el mal. Y uno empieza un poco como a jugar. Ahora sí, ahora no, ahora vamos a ver lo que pasa, ahora vamos a ver hasta dónde llegamos, ahora, entonces, es ese momento del estira y encoge, decimos en España, ¿no? Que sí, que no, que sí, que ahora te escucho, que ahora te rechazo, que comienza entonces ahí. Cuando se comienza a concentrarse con él, a arrullarlo, a hacerle el arrullo, como se mece al niñito pequeño, con la imaginación y los pensamientos. Fíjense que esto es importante, con la imaginación y con los pensamientos. Por eso, a veces nos acusamos, y con razón, cuando nos confesamos, de haber tenido pensamientos malos, aunque no los hayamos realizado. El pensamiento malo es justamente el principio de lo que puede ser
en el alma una catástrofe. Arrullarlo con la imaginación y los pensamientos, y entonces acabando siendo atrapados por esos halagos. ¿No? Qué bonito, ¿no? Qué bien se está cuando me están meciendo, ¿no? Cuando me están arrullando, qué bien, qué gusto. Pues a veces nos pasa eso con el mal. Qué bien, qué gusto, y no lo hemos hecho todavía, pero nos estamos congraciando con él. Nos estamos congraciando con el mal. Y explica luego el Papa, refiriéndose a algo más adelante, al asesinato de Abel por Caín. El asesinato de Abel no comenzó con el tiro de una piedra, no fue pum, pum, sino con el rencor que Caín guardaba perseverantemente en su corazón y que lo iba convirtiendo en un monstruo en su interior. También en este caso de nada sirven los consejos de Dios. El pecado está agazapado a tu puerta, dice Génesis 3:7, hacia ti se dirige su instinto, pero tú solo no lo dominarás. Necesitamos la fuerza de Dios y la fuerza de la gracia. Y saca el Papa unas conclusiones que son muy interesantes y creo que son muy provechosas. Con el diablo no se discute. Y dice, entre paréntesis, nunca. No se debe discutir nunca. Jesús nunca discutió con el diablo a ver quién llevaba razón. Lo expulsó. No discutió para ver si era él quien llevaba la razón o era Jesús quien llevaba la razón, y no le dio explicaciones, sino que lo expulsó. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no respondió dialogando con el diablo, sino dándole una respuesta de la Sagrada Escritura. No le dijo, ¿y cómo vas a hacer eso? Tírate de aquí, que van a venir los ángeles. ¿Y qué ángeles van a venir? Y que no se puso a dialogar, sino que simplemente lo expulsó. En este sentido, el diablo es un seductor. Y ya conocen las características de una persona seductora. Va siempre con el halago, siempre a ver cómo te engancho, a ver cómo te llevo a mi terreno, a ver cómo... Y pues así es el diablo. Y dice el Papa, nunca se debe discutir con él, nunca, sino expulsar. Porque él es más astuto que todos nosotros y nos la hará pagar si nos ponemos a discutir o a dialogar. Cuando llegue la tentación, aconseja el Papa con mucha fuerza, nunca dialogues con la tentación. Cierra la puerta, cierra la ventana, cierra tu corazón. Es la única manera de defenderse de la tentación. Si empiezas a dialogar con la tentación, empiezas a convencerte, empiezas a decir, pues no es tan malo, no es tan horrible, no es tan... Y la caída es muy, muy probable. El diablo es astuto, es inteligente,
intentó tentar a Jesús con citas bíblicas. Tírate de aquí que está escrito, vendrán los ángeles, se te agarrarán, y intentó que malinterpretara la palabra de Dios, que la interpretara mal. Vendrán tus ángeles y te van a... Tírate porque no te va a pasar nada. Se presentó el diablo como un gran teólogo, que se sabía la Escritura y con la Escritura quiso tentar a Jesús. Y por eso vuelve a insistir el Papa, con el diablo no debemos conversar. Y dice, ¿has entendido bien? El Papa, ¿has entendido bien? Estén atentos. Con el diablo no debemos conversar y con la tentación no debemos dialogar. Cuando la tentación llega, cerremos la puerta y guardemos el corazón. Es capaz de disfrazar el mal bajo una invisible máscara de bien. Y ahí hay que tener mucha vista y la vida nos da experiencia de esto, ¿no? ¿Cuántas veces el mal viene revestido de bien? Y tenemos que tener una perspicacia enorme y en los ojos bien abiertos para saber distinguir esa máscara con la cual tantas veces el mal se enmascara. ¿El discernimiento, padre? ¿Cómo? El discernimiento. El discernimiento, exactamente. Ahí es cuestión de discernir. Discernir es lo mismo que cerner. Ustedes tienen el cedazo en la cocina, ¿no? Y cuando van a hacer un buen dulce, echan la harina así sin más. ¿Qué hacen primero? La pasan por el cedazo. ¿Y el cedazo qué hace? Hacer que caiga la harina buena y hacer que se quede arriba, si tiene un burbujito, si tiene, no se quede arriba. Y con lo que se le quede arriba, ¿qué hacen ustedes? Lo botan. Pues lo mismo pasa con el discernimiento, que es cuestión justamente de discernimiento. Discernir es poner en el cedazo del Evangelio las cosas que nos pasan en la vida y tratar de tenerlas viendo las que sí pasan y con las que no pasan, entonces hacer lo mismo que hacen con los burbujos de harina que se quedan arriba en el cedazo, a tirarlas, ¿eh? Para entender bien el discernimiento, la metáfora o el ejemplo del cedazo es muy buena. Porque lo mismo hacen los albañiles. Cuando les están haciendo la casa, les traen la arena y la arena no la emplean. La traen y la emplean, no. La pasan primero por el cedazo. Entonces, lo importante del cedazo es la malla. Claro, sí, la malla tiene unos agujerotes así, por ahí pasa todo. Entonces, la malla del cedazo espiritual es el Evangelio. Y a la hora de la verdad, cuando nos examinamos nuestra conciencia, tiene que ser siempre, ¿es esto conforme al Evangelio o no? La malla del cedazo del discernimiento espiritual es el Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Jesús, pues ya saben que en algunas cosas nos choca a quien te pegue en una mejilla. ¿Cuál sería la malla gorda? Con agujeros gordos, darle tu otra. Darle tu otra, y si puede ser más fuerte, mejor. Y dice Jesús, la malla de Jesús, dice, preséntale la otra mejilla. Eso cuesta, padre.
Claro. Eso verdaderamente cuesta. Claro. Pero por ahí nos viene, por la falta de discernimiento, nos viene muchas veces justamente la tentación. Por la falta de discernimiento. Entonces, en ese sentido, me alegro que haya sacado la hermana el discernimiento, porque es eso, cerner nuestra vida poniendo como malla el Evangelio. Por eso, en el numeral 3 del Papa, cerremos la puerta cuando llega la tentación, guardemos el corazón. Es capaz de disfrazar el mal bajo una invisible máscara de bien. Y en ese sentido, es donde has dicho tú, muy bien dicho, ahí está el discernimiento. ¿Es un bien o es una apariencia? ¿Es un bien o es una máscara? Por eso hay que estar siempre alerta, cerrando inmediatamente el más mínimo resquicio cuando intenta penetrar en nosotros la tentación. Y dice algo que ustedes lo saben mejor que yo. Hay personas que han caído en adicciones que ya no pudieron superar, drogas, alcoholismo, la ludopatía, solo porque no dieron importancia al riesgo. Y como no dieron importancia al riesgo, termina por dominarlos de tal manera que dicen, yo es que ya no puedo salir, aunque quiera. Cuando el mal arraiga en nosotros, entonces toma el nombre de vicio. Cuando arraiga en nosotros, toma el nombre de vicio. En este sentido, pues el drogadicto, el alcohólico, el ludópata, ya no es un pecado, es un vicio. Es un vicio porque se le ha hecho costumbre. Y en esto tenemos siempre que estar muy vigilantes porque hay, digamos, situaciones de estas muy aparatosas, ¿no? Como son estas que el Papa cita. La drogadicción, el alcoholismo, la ludopatía, estas son gordas. Pero luego tenemos también a veces cosas pequeñas que se nos convierten no en vicios, sino en vicitos. En vicitos. Pequeñitos, pero en vicitos. Con aquella persona no me hablo. No es un alcoholismo, no es una ludopatía, no vas a salir en el periódico porque has hecho, pero tienes un vicito. No tienes un vicio, pero tienes un vicito. Mentirse con el vicio. Claro. La mentirita. Nos volvemos mentirosos. La mentirita puede ser. Y cuando el mal agarra a nosotros, toma el nombre de vicio y es una mala hierba difícil de arrancar. Cuando se convierte una cosa en vicio, es una mala hierba difícil de arrancar. Solo se consigue a costa de un trabajo espiritual duro. Y por eso invita al Papa a que seamos guardianes de nuestro propio corazón. ¿Cómo? Uno debe ser guardián de su propio corazón. Esta es la recomendación que encontramos en varios padres santos del desierto, hombres que dejaron el mundo para vivir en oración y caridad fraterna. No somos monjes, no somos en este sentido monjas en el desierto. Entonces hay que aplicarlo a la familia, a la situación del trabajo, allí donde estamos, pero hay que aplicarlo. Hacer interiormente una experiencia de desierto.
hacer interiormente una experiencia de desierto. Porque el desierto, decían los que lo hicieron incluso físicamente, es un lugar que nos ahorra algunas batallas. Por eso la experiencia de desierto interior también nos puede ahorrar algunas batallas. La de los ojos, la de la lengua, la de los oídos. Solo queda una última batalla que es la más difícil de todas, la batalla del corazón. Por eso cuando cantamos al Señor, danos, Señor, un corazón nuevo, con palabras bíblicas, renueva en nosotros un espíritu nuevo. Entonces, yo quisiera compartirles que a esta situación se llega poco a poco, pero hay que proponérsela llegar, poco a poco. No nos transformamos de la mañana a la noche, pero poco a poco es muy importante decir, tengo que tener también una experiencia de desierto, no en el sentido negativo, de no tratar con nadie, de no hablar con nadie, no en el sentido negativo, sino en el sentido positivo de saberme despojar de todo aquello que interiormente me está molestando. Ante cada pensamiento y cada deseo que surgen en la mente y en el corazón, el cristiano actúa como un sabio guardián y se pregunta para saber por dónde ha venido, si es de Dios o es del demonio. Entonces, en ese aspecto, sí que podemos, en cosas muy sencillas y muy cercanas y muy de cada día, ponernos a pensar, ¿esto vendrá de Dios o vendrá del demonio? ¿Cuál es el criterio? Volvemos otra vez a lo mismo, el Evangelio. El Evangelio. Entonces, por eso es muy importante una cuestión muy sencilla. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en esta situación? Padre, y también pregunto, porque sí, nos pasan cosas que pensamos, ¿esto será del Señor o del enemigo? Pero a mí lo que me pasa es que cuando viene de Dios es algo que me da paz, pero tengo mis dudas de decir, ¿será que voy a poder? ¿Verá? Pero me da paz. Cuando viene del enemigo, no me da paz. Esa es una señal, o sea, la paz interior a la hora de actuar, la paz interior es una señal de que viene de Dios. Cuando uno se queda interiormente revolucionado, es una señal de que no viene de Dios. Pero en ese aspecto, yo sí que les quisiera decir y recomendar que debemos estar siempre no obsesionados, pero sí en una actitud crítica frente a todo lo que nos pasa. No obsesionados, pero sí en una actitud crítica, no de, yo qué sé, he tenido un traspiés y ahí lo dejo, ¿no? He tenido una discusión y ahí la dejo. He tenido un mal momento con mi marido, con mi familia, con mis hijos, ahí lo dejo. No podemos decir ahí lo dejo, sino que tenemos que acercarnos a esa realidad que es muy nuestra y examinarla y ponerla ante Dios desde el espíritu del Evangelio. Entonces, no ahí lo dejo, ya me confesaré, sino cómo puedo actuar para que esto no vuelva a pasar. ¿Qué puedo hacer para que esto no vuelva a pasar?
Y ahí entra también la oración. El pedirle al Señor, me ha pasado esto, me duele, Señor, dame fuerzas para que no me vuelva a pasar otra vez, ayúdame y dame el coraje interior suficiente para que no vuelva. ¿Sí? O sea, esto no quiere decir que ya seamos santos, pero sí que quiere decir que todo creyente tiene vocación de santo y de santa, en la situación en la que esté. Ustedes saben que hay santos y santas de todos los tipos, no solamente de los padres del desierto. Hay mamás que son santas, hay papás que son santos. Ahora, dentro de no mucho tiempo, porque ya lo tenía previsto el Papa Francisco, el joven Acutis va a ser santo, y leí ayer que su mamá va a estar en la canonización, que dice, es de las pocas veces que una mamá está en la canonización de un propio hijo. Quiero decir con eso que no hay Santa Mónica, lo mismo, antes de ayer y ayer tuvimos otros dos ejemplos, Santa Mónica y San Agustín. A Santa Mónica le dolía enormemente por el camino que iba su hijo, ¿no? Le dolía enormemente. Lo que pasa es que Santa Mónica no vio la canonización de San Agustín. La mamá de Acutis es que va a estar presente en la ceremonia de canonización de su hijo. Fíjense qué alegría para una mamá. Es la primera vez, padre. ¿Eh? Es la primera vez que sucede que una mamá... De las únicas veces, leía yo, las únicas veces que ha ocurrido, y hace ya muchísimo tiempo que ha ocurrido. Va a ser una experiencia muy bonita y qué gusto daría luego hablar con esa mamá, ¿no? Decirle qué has sentido, ya se encargarán los periodistas de sacarle. Ya la han entrevistado. ¿Sí? Sí, ya para el momento, ya han preguntado. Ya. Sí, sí. Ah, ya le han preguntado. Sí, ya le han preguntado. Algo del padre que tocándose de este lugar, Sí. hubo una peregrinación de aquí de Guatemala para ir a la forma de... Sí, es una habían cosa dos jóvenes, muy hermosa, ¿no? Muy habían hermosa. dos jóvenes que fueron y estaban muy tristes y muy dolidos porque su papá se había separado de la mamá, pero al regresar vinieron con una paz y un perdón por el papá y ahora están bien lindos. Claro. Ese Sí, es llevarlo justamente a la vida ordinaria, ¿no? A la vida de cada día. Sí. Decíamos, si viene de Dios, si viene del adversario. Si viene de Dios, hay que acogerlo porque es una semilla de felicidad. Pero si viene del adversario, es solo cizaña, será solo contaminación, y aunque nos parezca una semillita pequeña, una vez que eche raíces, descubriremos en nosotros las largas ramas del vicio y de la infidelidad. En este sentido, es verdad que no es lo mismo un homicidio que un insulto. Hay una cosa grave y hay una cosa leve. Y podemos decir, hay un pecado mortal y hay un pecado venial. Pero los santos llegan a una percepción de la relación con Dios tan exquisita que no reparan en si es venial o es mortal, sino en que no es lo que Dios quiere para mí en este momento, aunque sea pequeño. Aunque sea pequeño, ¿no? Porque a veces vamos llenando el costal de pecados veniales, ¿no? Y no tenemos justamente
las pequeñas felicidades que podrían haber sido las contrarias si hubiéramos vencido aquel pecadito que parecía que no tenía ninguna importancia. No, y como dice aquí padre, que después dice, cuando nos damos cuenta son unas largas ramas que ya no es tan fácil. Claro, exactamente. Una vez que eche raíces, descubrimos en nosotros las largas ramas del vicio y de la infidelidad. O raíces tan profundas. Por eso, lo que sigue es muy importante, el éxito de toda batalla espiritual se juega en su comienzo. En velar siempre por nuestro corazón. Estar siempre en vela. Proverbios. Cuando se está siempre en vela, aunque sea pequeñito, uno lo ve. Proverbios 4:23. Por Donde dice, ante todo, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. claro, Amén. vigilar el corazón. ¿4 qué es? 4:23. ¿Qué Sí. cita es? Proverbios 4:23. Sí. Debemos pedir entonces la gracia de aprender a guardar el corazón. Es una sabiduría saber custodiar el corazón. Y dice el Papa, quien guarda su corazón, guarda un tesoro. Porque en el corazón es donde se cuecen las cosas que no nos ayudan, ¿no? Y entonces tenemos que tenerlo siempre abierto al bien. Padre, pero lo que tenemos que cuidar bastante es la mente, porque dice que todo lo que está en la mente va al corazón. Es que el corazón no piensa, padre, solo la mente. Sí, pero Pero es un símbolo. el corazón piensa la mente. Pero si nos quedamos solo con pensarlo, los pensamientos pueden ser contradictorios. El corazón siente qué es aquello que lo lleva a alguna parte y qué es aquello que no lo lleva a ninguna parte. Puede ser que la mente diga, yo quiero ir a tal sitio, y el corazón le diga, en tal sitio vas a tener un disgusto. O sea, es como la conciencia. Claro. Es- La mente y corazón están muy unidos. Porque el Esa es la verdad. corazón hoy en día Mente y ya corazón están muy unidos. se ha comprobado. Pero que piensa. a la hora de decidir es más fuerte el corazón que la mente. En la mente a veces actuamos en contra de la mente. Y sin embargo, si se dan cuenta, en el corazón nos lleva casi de una manera espontánea a donde tiene que ser. a donde sentimos que está nuestro bien. Son nuestras emociones. Ese es el corazón, ¿no? Pero bíblicamente es más, no es solo las emociones, no es solamente, sino significa más lo más íntimo de la persona. Yo les recomiendo que leyeran, porque está ya traducida y yo no sé si incluso está editada, no sé si es exhortación o encíclica, creo que es encíclica, Dilexit Nos, del Papa Francisco, nos amó, donde a la hora de la verdad es una exhortación acerca del corazón. Dilexit con X, nos, a nosotros, nos amó. Quiere decir, nos amó. Y es preciosa. Es preciosa porque termina justamente hablando y expresando todas las posibilidades y todas las dificultades que nos pueden venir del corazón. Trata de una manera exquisita todo lo que se refiere al corazón de Jesús. Y es, a mi modo de ver, muy, muy, muy hermosa a la hora de enfocar también por dónde ir, qué caminos tomar desde nuestro corazón.
Padre, esa en el vatican.com la podemos conseguir o Sí. ya está hecha así impresa. No, pero lo puedes conseguir. Entonces, Solo ponerla en el mundo. En la- Sí. Ah, Sí. sí. Yo creo que ya debe estar impresa, yo la he leído en el WhatsApp, ¿no? En el WhatsApp, digo, en la copia. Pero yo creo que ya debe estar publicada en castellano. ¿sabe qué me pasa a mi padre? Leo las cosas en el celular y apunto las cosas importantes del Claro. celular. Mañana ya se me olvidó. Si yo tengo la hoja y la subrayo y la escribo, como que me dura más en la cabeza. Claro. Y alguna idea que se me ocurre o una pregunta que digo, esto lo tengo que preguntar porque no se me ha quedado bien claro. Por eso es mejor el libro que el celular, ¿no? Claro. El celular nos ha pillado a todos, pero con el libro en mano se estudia muchísimo mejor y se comprende muchísimo mejor. Bueno, pues iniciamos esta sesión ya hasta luego el cuarto viernes de septiembre. Madre mía, cómo corre el año. Cómo corre el año. Seguiremos con esta que es muy interesante. Muy interesante. Muy bien, pues muchísimas gracias por sus oraciones. Estoy ya, gracias a Dios, completamente sano. Ya me han dado las altas de todo. Ya por traer sus. Y ya les escucho cuando me preguntan. Pero no se ven, que no se ven, no se miran.